República. Diego Bazán, de Renovación Popular, está con nosotros. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Melissa, como siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, la intención evidentemente del presidente del Consejo de Ministros, saliente presidente del Consejo de Ministros, era evitar la censura. La del gobierno de Dina Boluarte era evitar una inminente censura y optó por la renuncia al final del día. Aparentemente se aferraban a la idea de que todavía Adriancén se mantuviera a propósito de los anuncios de esos 3 cambios dentro de 3 carteras ministeriales. Sí, por supuesto, yo creo que no tiene ningún sentimiento la presidenta hoy de remediar este tipo de situaciones. Por el contrario, ayer los 3 movimientos en los ministerios respondían a presiones de cierto sector del Parlamento y finalmente los cambios fueron contraproducentes. El movimiento del ministro de Economía, el del señor Pérez, ministro de Transportes, Valle Economía también, finalmente la respuesta fue clara, comunicados de por lo menos 3 bancadas de parlamentos de manera contundente, respondiendo ante esta situación e indicando que iban a apoyar la censura. Entonces era la salida era inminente a pesar de todos estos movimientos, ¿no? ¿Y cómo tomar estas idas y venidas, ¿no es cierto? Me aferro a Adriancén hasta horas de la noche en que veo que ya no hay nada que hacer, que me ha sorprendido aparentemente esta situación. Describo, digamos, la posición o la situación vista desde el punto de vista del Ejecutivo de Dina Boluarte, el nombramiento de estos 3 ministros y que en la tarde el presidente del Consejo de Ministros, a través de las redes sociales de la presidencia del Consejo de Ministros, dijera: esto es falso, yo no voy a renunciar, y en la noche finalmente nos sorprendiera a todos el mensaje renunciando. Totalmente irresponsable, y se denota la falta de coordinación en general del gabinete. Yo creo que más que los ministros, hoy el gran problema es la señora Dina Boluarte, quien no coordina en lo absoluto. Yo quiero poner de ejemplo de que la salida del señor Salardi del Ministerio de Economía respondió a estos movimientos abruptos que realizó dentro del propio ministerio, y principalmente el gran opositor a estos movimientos era el ministro de Transportes y Comunicaciones, que hoy es ministro de Economía. El eliminar 14 programas que significaban más de 14.000 millones de soles, más de 10.000 trabajadores que se iban a ver afectados, más de 1.000 empresas probablemente que le brindaban servicios al Estado, y que finalmente no sabemos hoy qué va a suceder. ¿Van a retroceder acaso con la permanencia del señor Pérez Reyes en el Ministerio de Economía y Finanzas? Eso genera gran incertidumbre en toda la población. La población no entiende la magnitud de este movimiento. El hecho de haber pedido que se haga a través de APPs o que esto pase a Proinversión también. Entonces, este tipo de movimientos le terminan haciendo daño al Ejecutivo, y creo yo que debilitan la posición de la presidenta Dina Boluarte hoy. Para usted, la salida del ministro de Economía, Salardi, era incompatible con, digamos, una economía estable, una economía que iba poco a poco reconfigurándose hacia cifras, digamos, más positivas, más ventajosas para el país? El ministro Salardi ha demostrado responsabilidad. Lo que me preocupa, insisto, es la falta de coordinación. Yo tenía entendido que estos movimientos a la eliminación de 14 programas fue inconsulta y que ni siquiera se coordinó con los propios ministros. Por eso los ministros como de Salud, a quien le eliminabas Pronis, Educación, a quien le eliminabas Proniet, y los ministros de Transportes, que le eliminabas Pronatel, Provial Nacional y Provial Descentralizado, y les quitabas aproximadamente a cada cartera 3.000 millones de soles y la llevabas para un manejo centralizado de parte del MEF, por supuesto levantaron la voz y han sido los que han presionado para la salida del señor Salardi. Entonces, creo yo que finalmente esta salida responde básicamente a temas políticos antes que a temas técnicos. Yo no dudo que el señor Pérez Reyes tenga la capacidad para manejar bien la cartera, pero lo que sí me preocupa es qué va a suceder en adelante con estas decisiones que ya se han tomado y que han sido aprobadas en Consejo de Ministros y que tienen incluso decreto. O sea, desde su punto de vista, ¿podría el exministro de Transportes y Comunicaciones, que ahora podría pasar, porque ya no sabemos en qué va a quedar ese nombramiento, al Ministerio de Economía y Finanzas, facilitaría las intenciones dentro del Ejecutivo, cierto sector, por lo menos del Ejecutivo, que busca favorecerse con las decisiones que ahora pueda tomar Raúl Pérez Reyes? Yo creo que Raúl Pérez Reyes va a retroceder en esta pretensión de eliminar los programas. Es realmente preocupante que le pases tanto dinero a una institución como ANIN,
ANIN es un programa que es manejado por un director ejecutivo. Nosotros no vamos a poder censurar, interpelar ni tener ningún tipo de control político sobre un director ejecutivo. Y hay que decirlo, le estás entregando más de 14.000 millones de soles que por supuesto nadie va a controlar, nadie va a fiscalizar, con una Contraloría que hoy realmente no está trabajando y en un programa que ha tenido vínculos muy cercanos con el hermano de la presidenta también. Entonces debemos nosotros pedir que se recule en ese sentido. Y además, estando a 12 meses de la salida del gobierno, es irresponsable una reforma de este tamaño. Exacto. Igual, cualquier tipo de reforma hoy tiene que ser en base a temas puntuales como seguridad ciudadana, que es lo que reclama la población. No pretendas cambiar todo el marco del Poder Ejecutivo simplemente porque crees que puede ser bueno a 12 meses de irte del gobierno, ¿no? Ahora, el nombramiento, en este caso de César Sandoval Pozo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una figura que tiene por lo menos cuestionamientos en el sentido de su afiliación a Alianza para el Progreso, en un ministerio que maneja justamente mucho dinero, que maneja muchos proyectos que podrían terminar favoreciendo en un año electoral, preelectoral, en este caso la cabeza de una agrupación política como es APP. Estoy hablando de César Acuña, exaprista, denunciado por violencia familiar en el 2017, que recibió cuando era jefe de asesores del Ministerio de Economía, el Ministerio, de Energía y Minas, a abogados investigados por la minería ilegal y que tiene además nexos, o que tuvo nexos con el ex fiscal Pedro Chávarri en el allanamiento de las oficinas de los fiscales que veían el caso de Lava Jato. ¿Cómo tomar este nombramiento y si acaso era la persona adecuada para este ministerio? Definitivamente el nombramiento del señor César Sandoval no es un nombramiento adecuado. Yo le pido hoy directamente a la presidenta que retroceda en esa pretensión y que haga un filtro consecuente. Lo que vemos hoy día es lo que sistemáticamente ha hecho la presidenta en todos los nombramientos que ha tenido. Personas con dudosa reputación y que además técnicamente no tienen los pergaminos para asumir estas carteras tan importantes. ¿No se da cuenta acaso la inmensidad que representa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cómo le genera incertidumbre a casi 2.000 autoridades locales que hoy reclaman a gritos que se cumplan sus proyectos? Además, si esta persona no te garantiza transparencia, ¿cómo vamos a garantizar que los proyectos realmente se ejecuten con rapidez y, por supuesto, sin corrupción, que es lo que hoy también reclama la población? Entonces, yo espero que estos cambios también signifiquen la salida. Yo particularmente no le creo a Alianza por el Progreso cuando dice que ese nombramiento no responde a un tema político. Que no tuvo nada que ver, digamos, César Acuña en este nombramiento. Es indiscutible. Ni ha pesado. Es su secretario nacional, o sea, no es un personaje, no es un militante más. O no es un militante más, es un secretario nacional. Y el secretario nacional, por supuesto, le debe lealtad a la dirigencia nacional de su partido y, por supuesto, ha tenido que haber consultado esta situación antes. Y si no, lo que corresponde es la expulsión y el que no regrese el señor al partido o a la vida partidaria. Correcto. Y en este caso, el cambio en el Ministerio del Interior del ministro Díaz Zulueta, que no tenía ni 2 meses dentro de la cartera, ¿a qué cree que responde? A que el señor Díaz Zulueta no ha tenido ni una sola acción favorable en la lucha contra la criminalidad, la pésima respuesta que hemos tenido en Patás, y hay que recordar que el señor Díaz Zulueta no lleva en el Ejecutivo ni en la cartera solo 2 meses, él es viceministro, ha sido viceministro antes, y siendo viceministro tampoco ha solucionado nada. Entonces era la continuación del señor Santibáñez, pero además de ello lo que sucedía es que nadie quería asumir esa cartera que hoy resulta la más complicada en el gabinete. Bueno, Malaver aparentemente sí juramentó ayer, claro. Le tomaron juramento para ser ministro del Interior, y lo que dejó ver nuestra unidad de investigación es que había tenido reuniones justamente con el ex ministro del Interior en Palacio de Gobierno, hablo de Juan José Santibáñez. Sí, lo que sucede, y yo te decía... Sería también la continuación de Santibáñez. Sí, pero además no tiene el señor... a ver... Luego de que salió el señor Santibáñez, fue muy difícil para el Ejecutivo encontrar un reemplazo. Por eso colocaron a Díaz Zulueta. Hoy viene el señor Malaver, que responde también y va a seguir respondiendo a los intereses, porque quiero recordar que hoy el ministerio del señor Santibáñez y la presidenta Dina Boluarte. Hoy el Ministerio del Interior está más abocado a la defensa del entorno, a cuidarse, que a combatir directamente la criminalidad. Por eso, insisto,
nos preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿El problema son los ministros que colocamos o es de la presidenta que no quiere dar solución a los problemas del país y se preocupa en temas frívolos como los viajes que siguen, los permisos que se siguen pidiendo al Parlamento, ¿no? ¿Y cree usted que logrará la autorización? Porque también llama la atención en medio de un clima tan complicado. El paro ya se venía anunciando hace varios días, incluso semanas, esta posibilidad de censura al presidente del Consejo de Ministros se iba a ver hoy y sin embargo la presentación o el pedido para poder viajar a el Vaticano vino antes, incluso de que esta situación se diera, se desencadenara. No tengo duda que el viaje es importante, que por supuesto el Santo Padre es también peruano, pero creo que tiene que primar acá, o para Renovación por lo menos, Renovación Popular, hoy lo más importante es dejar las cosas en orden. Si no existe un gabinete bien planteado, con un premier que esté a la altura de los problemas que hoy demanda el país antes de dar el permiso de viaje, nosotros no vamos a apoyar este tema. Creo yo que resulta siendo hoy una frivolidad ante un inminente paro de transportistas, ante las marchas de las autoridades, los ronderos desde la provincia de Patás, ante la crisis de criminalidad que vive el país y ante la crisis en el gabinete, que es una crisis que impacta terriblemente general, incluso a la economía del país, que hoy se va a ver afectada porque genera una gran incertidumbre. No saben los inversionistas qué va a suceder. Ustedes hoy por lo menos no le van a dar entonces el permiso a la presidenta. ¿Van a votar en bloque? ¿Lo han conversado? Vamos a votar en bloque, pero no hemos tomado todavía la decisión, no la hemos discutido de hecho en bancada, pero sí lo que hemos podido coordinar hasta el momento es que si no hay un orden antes en el tema de gabinete, no vamos a apoyar el viaje. ¿Un orden que se pueda gestionar, usted cree, en 2 días? Porque el viaje está planteado del 16 al 19, es decir, del viernes al lunes. Lo puede hacer inmediatamente la presidenta, de eso estamos seguros. De lo contrario, no es saludable que Renovación Popular, como lo ha demostrado también en todas las votaciones, es la única bancada que realmente hace control político y que se hace oposición responsable. Bueno, igualmente llama la atención, más allá de que pueda ordenar, digamos, la casa dentro de lo que cabe hasta el viernes, que la presidenta insista con este viaje al Vaticano, que sí puede ser visto como un momento importante, una presencia importante, pero la presencia de una persona que tiene 0% de representatividad, de legitimidad en el norte del país, que tiene 2% apenas de aprobación a nivel nacional, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos para el diario Perú 21. Eso es la realidad, o sea, de lo que ¿quién representa, digo yo, no? No está representando hoy, por eso... legítimamente hablando. No, la legitimidad es fundamental para tener gobernabilidad en un país. Y lo que está sucediendo ahora, la presidenta, es que la población se da cuenta que le huye a sus responsabilidades, que sus preocupaciones van en otro sentido, como temas frívolos como el de las operaciones, como el de pedir permiso de manera recurrente o un aumento al Congreso de la República. Y los resultados son clarísimos, la población siente el tema tangible. No, yo no conozco a un peruano que me haya dicho yo no he sido víctima de violencia, yo represento una región como La Libertad, donde hemos tenido 13 fallecidos y la presidenta ha viajado a Patás solo para la foto, porque no ha tenido reuniones de alto nivel en Patás, o sea, no ha convocado a las autoridades y el planteamiento del ministro de Defensa, por lo menos en la sesión reservada que tuvimos el día lunes en la Comisión de Defensa, fue realmente vergonzoso. Y lo digo sin ánimo de decir lo que se comentó dentro, pero no existe la estrategia. El ministro lo único que dijo es voy a colocar escritorios útiles de oficina y voy a armar una base en Patás, pero no tengo estrategia para, por lo menos a corto plazo, tener un impacto real en el manejo de la provincia, que es un tema de seguridad del Estado. No se pide más al ministro de Defensa. Entonces, ¿quién coordina? ¿Quién conduce? ¿Quién le dice al ministro del Interior necesitamos esto? ¿Quién le pide al ministro de Justicia? ¿Quién lidera? Que exactamente, no tenemos quien lidere hoy el país. Ha tocado usted el tema del ministro de Justicia, quien se vocea como el reemplazante de Gustavo Adriancén. ¿Quién piensa usted de esta posibilidad? Un ministro de Justicia que no tiene los pantalones para asumir ni siquiera su cartera con responsabilidad. Necesitamos a alguien que sea valiente, y lo digo porque él lidera el INPE, y el INPE es la institución que maneja los penales, la institución más corrupta del país el día de hoy, y no lo digo yo, sino las diferentes investigaciones periodísticas que han salido también en los últimos días, y que la delincuencia o las grandes operaciones criminales se gestan hoy en los penales, y él debería liderar las requisas.
y no lo hace. Pero además de ello, nos ofreció en el mes de marzo, con su viaje a El Salvador, la construcción de 5 megapenales en el país. No ha colocado ni siquiera la primera piedra. Nos ofreció una inversión de 1.500 millones de soles y eso es una gran mentira. Lo que está haciendo ahora es mantenimiento en los penales y aumentar 300 unidades penitenciarias cuando la demanda hoy en el país es de 5.000 unidades penitenciarias. Entonces, si no tiene la capacidad para liderar algo pequeño, menos va a tener la capacidad para manejar el gabinete. De lo que sí no me queda duda es que la presidenta va a buscar a alguien de su entorno. Hoy desconfía mucho de todos, entonces va a tener que buscar a alguien de su entorno. Me preocupa que sea el señor Arana, por supuesto. Muy bien, muchas gracias a Diego Bazán, congresista de Renovación Popular.